Buenos días, acá vamos a comenzar con el segundo bloque de la segunda clase, que es la reproducción de imágenes que no sean textos. Nosotros en la primera clase vimos cómo fue evolucionando la composición de los textos en la impresión tipográfica. Ahora vamos a hablar sobre las imágenes. Para comenzar vamos a retrotraernos a los momentos anteriores a la invención de la imprenta, cuando los libros se copiaban a mano. Este trabajo de copia a mano lo realizaban básicamente dos personas. En esa época, en Europa, lo hacían en los conventos, donde estaban las bibliotecas, y eran monjes. Teníamos los amanuenses, que eran los que copiaban los textos, y los iluminadores, que eran los que realizaban los dibujos de las imágenes que no fueran textos. Esta división del trabajo, si se quiere, llega a la actualidad en los que son los programas de diseño, donde tenemos programas para diseñar imágenes y trabajar con imágenes, y tenemos programas para editar textos. Todos los programas tienen la posibilidad de una y otra tarea, pero cada uno tiene específicamente un tipo de tarea. Por ejemplo, los procesadores de texto centralmente se dedican a la redacción de los textos. Los programas ilustradores de imágenes lineales se dedican justamente a la ilustración, a los dibujos, y programas de procesamiento de imágenes fotográficas como el Photoshop tienen esa función. O sea que esta división de tareas sí viene incluso de la anterioridad a la invención de la imprenta. Fíjense qué interesante. Bien, pero volvamos a la reproducción de las imágenes. Previo a la invención de Gutenberg de la imprenta tipográfica, el primer sistema de impresión que surgió fue el sistema de impresión conocido como serigrafía, o sea, impresión en madera. Cuando Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles metálicos, se imprimían los textos dejando blancos espacios que se completaban o bien con ilustraciones manuales o bien con impresiones en xilografía en los sectores, ¿sí?, que quedaban blancos. Esto se mantuvo incluso hasta fines del uso de la tipografía, porque la impresión por xilografía era mucho más barata que otros implementos de reproducción de imágenes que fueron surgiendo posteriormente. O sea que para tiradas de libros muy cortas podía llegar a convenir realizar xilografía. Me contaron hace un par de años, realmente tómenlo con pinzas, no lo verifiqué, pero es muy probable que sea cierto, que el primer libro de cuentos de Borges, que llevaba ilustraciones de su hermana, ¿sí?, y que fue de una tirada muy corta, porque cuando empezó a escribir Borges, ¿sí?, las primeras tiradas, como cualquier novel escritor, eran de no muchos ejemplares.
Como comentaba, las ilustraciones realizadas por su hermana fueron realizadas en silografía, o sea, en la impresión del libro y posteriormente aplicada la silografía. O sea, fíjense que esto estamos hablando del siglo XX. Bien, en principio existía la silografía. Posteriormente fueron surgiendo distintas técnicas de impresión de imagen o de reproducción de imagen, que son las que vamos a ver en el siguiente video. Todas estas técnicas, aclaro, ¿sí?, se aplicaban con posterioridad a la impresión de los textos en los blancos que se dejaban especialmente. La silografía o grabado en madera es una de las técnicas de impresión más antiguas. De origen oriental, llegó a Europa a través de los árabes o de los cruzados. Sobre una plancha de madera previamente preparada, se realiza directamente el dibujo. Utilizando gubias, formones o cuchillos, el artista vacía los espacios situados entre las líneas del dibujo, de modo que éstas queden en relieve y listas para ser entintadas. Como cualquier grabado en hueco, en la silografía solo se reproducen las líneas en relieve. Las partes vaciadas por el grabador aparecen en blanco. Aunque lo habitual es utilizar una prensa, la estampación silográfica puede realizarse manualmente ejerciendo presión sobre el envés del papel. Durante el siglo XIX, la silografía será la técnica favorita para la reproducción de imágenes en libros, periódicos y folletos. En las silografías polícromas es preciso grabar una plancha distinta para cada uno de los colores. El grabado sobre superficie metálica o calcografía empezó a utilizarse a finales del siglo XV. La calcografía puede realizarse utilizando técnicas secas o directas en las que el artista trabaja sin la intervención de ácidos o técnicas húmedas o indirectas como el aguafuerte y el aguatinta. La calcografía de punta seca consiste en trazar un dibujo sobre la plancha metálica con un instrumento afilado. Los surcos abiertos por el grabador y las rebabas metálicas retendrán posteriormente la tinta y crearán unas zonas de sombras características de esta técnica. El negro de humo se utiliza para verificar el trabajo realizado. El entintado se realiza ejerciendo presión con un rodillo a fin de que la tinta penetre en los surcos abiertos previamente. Para facilitar la absorción de la tinta, el papel se humedece ligeramente. El aguafuerte está en el origen de todas las técnicas húmedas y comienza a utilizarse a finales del siglo XVI. La plancha de metal se protege por ambas caras con un barniz especial sobre el que no actúan los ácidos. Sobre la plancha barnizada, el artista decalca la imagen que desea reproducir. Posteriormente, con un punzón, levanta el barniz y deja al descubierto solo los trazos del dibujo.
La plancha se sumerge en un baño de ácido que, dependiendo del tiempo de inmersión, atacará en mayor o menor medida los trazos realizados, pero dejará intactas las zonas protegidas por el barniz. Finalizado el proceso de ataque o mordida, se elimina el barniz y se bisela y acera la plancha. Para que la tinta penetre perfectamente, se ejerce presión con un rodillo. Se elimina la tinta de aquellas zonas en las que no existe incisión. La impresión se realiza sobre papel previamente humedecido. La técnica de estampación litográfica nació en Alemania a finales del siglo XVIII. Sobre una piedra porosa, el artista traza con lápices o tintas grasas la imagen a reproducir y espolvorea talco sobre ella. Los poros de la piedra han absorbido ya la materia grasa con que se realizó el dibujo. Esta preparación, compuesta por agua, goma arábiga y ácido, se fijará solo sobre las zonas grasas que rechazarán el agua. Este es el fundamento de cualquier procedimiento litográfico, el antagonismo entre el agua y la grasa. Cuando el preparado ha secado, un disolvente elimina los restos y deja al descubierto solo la imagen primitiva. La fijación puede reforzarse aplicando una o varias capas de productos ricos en grasa, como el betún. La plancha está lista para el entintado. Sobre la superficie plana de la piedra, la tinta solo se fijará sobre las partes grasas previamente tratadas. Las zonas exentas de grasa, las que no tienen dibujo, rechazarán la tinta. La litografía fue una de las técnicas más utilizadas en la reproducción masiva de imágenes durante el siglo XIX. La serigrafía es un procedimiento de estampación que se basa en la utilización de plantillas y patrones. Aunque su origen se remonta al siglo I, es durante el siglo XX cuando adquiere rango artístico. Los dibujos a imprimir se recortan sobre un papel fino pero impermeable que actuará como plantilla. Sobre esta se coloca una trama de seda o nylon tensada sobre un bastidor. La impresión se realiza cuando una rasqueta de goma empuja la tinta a través de las zonas no impermeabilizadas de la malla. También se puede fijar o dibujar directamente sobre la pantalla con un líquido impermeable un negativo del dibujo a estampar. La tinta penetrará solo a través de las zonas que no se han impermeabilizado. Vamos a detenernos unos minutos en el primer sistema de impresión que surgió, previo a la imprenta de Gutenberg, que fue la xilografía. Podemos acá definir algunos conceptos gráficos que van a ser importantes y ver algunas cuestiones que tienen que ver con las tintas principalmente, que me interesa que vean en este video. Lo que está haciendo acá el artista es copiar la imagen que va a reproducir en la plancha. En este caso no es de madera, sino de un material de tipo fibrofácil, símil madera, y que va a constituir la forma impresora o matriz de esta impresión. Lo que vamos a definir para las formas impresoras o matrices son las dos áreas que van a constituir las mismas. Por un lado, aquellas partes de la zona impresora que van a llevar tinta y la van a transferir al soporte las vamos a llamar
zonas impresoras. Y aquellas que van a quedar sin tinta o bien pueden llegar a tener tinta pero no la transfieren al soporte, son las zonas no impresoras. Entonces, en una matriz o forma impresora tenemos zonas impresoras y zonas no impresoras. Estamos viendo que trabajan con gubias, ¿sí? Con materiales con herramientas de corte. Lo que está haciendo es quitando material ¿de qué zonas? De las zonas no impresoras. ¿Para qué? Para que queden en relieve las zonas de imagen, zonas impresoras que constituyen el diseño que va a imprimir. A estas herramientas los estudiantes de Bellas Artes las suelen llamar cortadedos. Ahora vamos a pasar al proceso de entintado. Y acá vamos a ver la propiedad de las tintas. Estas tintas, que son similares a las tintas tipográficas, fíjense la consistencia que tienen, la viscosidad que tienen. Y mediante un rodillo van a tomar y van a trabajar la tinta, ¿sí? Van a trabajar la tinta de manera de que la misma se va a fluidificar y va a generar una capa muy fina, de muy poco espesor. Esta propiedad ya la vimos cuando hablamos en el otro bloque de la tipografía, se llama tixotropía. Y vamos a ver que este mismo tipo de tinta va a ser la utilizada por el sistema offset, que es el sistema que en la actualidad tiene la mayor cantidad de impresiones a nivel mundial. Es el sistema que desplaza a fines del siglo XX a la tipografía en la supremacía de los sistemas de impresión. Se aplica presión. En este caso ven que la presión la aplica mediante frotamiento, de acuerdo al tamaño que tenga la imagen a imprimir. Se puede realizar de esta manera o también mediante prensas especiales, las prensas de grabado. Y ahí vemos cómo sale terminado el impreso. La impresión tipográfica se limitaba solamente a textos o a líneas, producidas por tipos móviles metálicos, hasta que a mediados del siglo XIX aparece el cliché tipográfico o
grabado tipográfico. Este consistía en una lámina metálica donde la imagen era producida en relieve y luego montado sobre un taco de madera para que adquiriera la misma altura que el tipo móvil. Estas planchas metálicas de cobre o de zinc, para grabarse, se les realizaba el dibujo sobre la misma mediante una tinta de consistencia oleosa, o sea, impermeable a las soluciones químicas. Se sumergía la misma en una solución ácida y donde no estaba la tinta, el metal era corroído y degradado, quedando la imagen a reproducir en relieve. Se limpiaba, se montaba sobre el taco de madera y se incorporaba, ahora sí, junto con los textos, en la forma tipográfica, en la rama tipográfica. En este video vemos la impresión simultánea de texto con imágenes. Se va a utilizar un cliché de tipo pluma. Lo importante para ver es justamente cómo la altura, el nivel de la imagen coincide con el nivel de las letras de la tipografía. Y que se incorporan los dos en la misma forma impresora. A estos clichés se los conocía como clichés pluma debido a que su realización, la forma en que se confeccionaba la imagen, era mediante un dibujo directamente sobre la plancha metálica. Vemos acá distintas variantes de clichés pluma, pero lo que vemos es que son todos dibujados, ¿sí? Incluso la sensación de degradez o de sombras son realizadas mediante líneas con el elemento de dibujo. De aquí el nombre nuevamente de cliché pluma. Faltará la aparición de otro invento para llegar a la reproducción de imágenes tales como vemos en la actualidad. Bien, llegamos a mediados del siglo XIX con el avance del grabado o cliché tipográfico. Esto fue un gran paso porque permitió ubicar en la misma forma impresora, la rama tipográfica, tanto los textos como las imágenes, ¿sí? Y reproducir todo en un mismo proceso de impresión. La limitación que seguía teniendo es que para la elaboración de dichas imágenes se precisaba de un artista, de un dibujante de gran destreza. Otra limitación también era de que no se podían reproducir valores intermedios, blancos o negros. ¿Qué pasaba con los grises? Se podían simular mediante un relleno de líneas, ¿sí? Lo más juntas posible para dar tonos más oscuros o separadas para dar tonos más claros. Vayamos a un ejemplo. Un ejemplo actual de reproducir
de esta forma los grises o distintos valores es el billete. Si observamos con detenimiento la cara del prócer y la vemos con aumento, nos vamos a dar cuenta de lo que a simple vista se ve gris, que no es ni más ni menos que líneas dibujadas por el diseñador del billete en forma muy precisa y que simulan, al verlas de lejos, justamente esta variación tonal. Esta impresión se realiza en calcografía con diseños ejecutados con gran habilidad sobre el metal. Como vimos en el anterior video, en el bloque sobre máquinas impresoras y composición de textos, el siglo XIX fue un siglo de grandes inventos y soluciones, ¿sí? Se pasó de la prensa de madera a las impresoras metálicas cada vez más evolucionadas. Por otro lado, se pasó de la composición manual a la composición mecánica. También en la reproducción de las imágenes va a aparecer un invento fundamental que no solo va a revolucionar la gráfica, sino va a revolucionar a toda la sociedad. Se inventa la fotografía. Como a mediados del siglo XV no fue casualidad de que la imprenta tipográfica haya sido inventado por Gutenberg en Mainz, Maguncia, actual Alemania, ya que él mismo era de profesión orfebre, o sea, trabajaba los metales, y la zona donde vivía era muy rica en metales y en elementos técnicos, tampoco es casualidad de que la fotografía fuese inventada en Francia. Este país era vanguardia en el desarrollo de una nueva ciencia, la química, y la fotografía es un fenómeno químico de sustancias sensibles químicamente a la luz. Quien sacó la primera fotografía fue José Nicéforo Niepce, en la ciudad de Le Gras. Esta imagen está desenfocada y apenas se distingue lo que aparece en ella, pero su valor es indudable. Está considerada como la primera fotografía de la historia. Se tomó en 1826 y su autor fue Josep Nicéforo Niepce. El título es Punto de vista desde la ventana de Le Gras. La capturó desde su despacho con una cámara oscura y necesitó 8 horas de exposición. Para ello utilizó una placa con un tamaño de 20 por 25 centímetros. Era de peltre, un material resultado de la aleación de cobre, antimonio, estaño y plomo que después trató con betún de Judea. Llevaba trabajando en su invento varios años, pero no fue hasta 1825 cuando consiguió su primer resultado positivo. Inmortalizó la imagen de un grabado en la que aparecía un hombre tirando de un caballo. Esta es la que algunos consideran la auténtica primera fotografía de la historia. Controversias aparte, has de saber que aquella primera fotografía que Niepce tomó desde la ventana de su despacho en 1826 se conserva en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Una imagen que sin duda cambió la historia para siempre. La fotografía fue desarrollada en Francia por Niepce y por Daguerre, que inventó el daguerrotipo como técnica fotográfica, pero tenía un gran inconveniente. La fotografía obtenida era única, no se podían realizar copias, como podemos hacer hoy día con las distintas fotos. Otro inconveniente era el poder reproducirlas
mediante la imprenta, o sea, la reproducción gráfica. Mientras tanto, en Inglaterra, William Henry Fox Talbot también investigaba los procesos fotográficos y creó un nuevo tipo de procedimiento llamado calotipo que permitió imprimir fotografías con gran detalle sobre papel, y otro invento muy importante que fue el negativo fotográfico, con la posibilidad de reproducir en varias copias a las fotografías obtenidas y también para su aplicación en las artes gráficas. La invención de la fotografía fue a la reproducción de imágenes con respecto al dibujo o a la pintura, técnicas previas a este nuevo invento, como lo fue el desarrollo de la imprenta respecto de la copia manual de los libros. Este gran salto en la reproducción de imágenes tenía que poder plasmarse ahora en la gráfica, o sea, en la reproducción mediante tinta de dichas imágenes. Y acá había un gran problema. Cuando imprimimos, la capa de tinta depositada primero sobre la forma impresora y después transferida de esta al soporte, es una capa de tinta pareja. O sea, yo tengo zonas con tinta y zonas sin tinta. ¿Cómo reproducir los grises entonces? En los dibujos, esfumando el lápiz, se puede generar grises. Lo mismo en las acuarelas, aguando o concentrando la pintura. Pero esto no lo podemos hacer con la impresión. Nuevamente la respuesta la tuvo el inglés Fox Talbot. Intercalando un tejido de gasa entre el objeto que se quería fotografiar y el negativo donde se iba a plasmar la imagen, la luz proveniente de aquel, al ser filtrada por la gasa, generaba sobre el negativo puntos de distintos tamaños, más grandes donde la imagen era más oscura y más pequeños donde la imagen era más clara. Había inventado el tramado de la imagen, o lo que se conoce como autotipía. Todos estos puntos tienen un mismo color, negro, y se alternan con el fondo blanco, dando una sensación de variación tonal. Los puntos, al ser muy pequeños, no son percibidos por el ojo, por lo cual el ojo compone esos blancos y negros como si fueran grises. Estos puntos, no observables a simple vista, van a ser los que vamos a buscar nosotros mediante la utilización del cuentahilos. La gráfica no tardaría en aprovecharse de este invento de Fox Talbot. La técnica del
cliché pluma que vimos anteriormente, se la modificó para generar clichés autotípicos, es decir, que pudiesen reproducir fotografías mediante la variación tonal a través del tramado de la imagen. Vamos a ver el proceso de obtención de un cliché autotípico. Lo primero que se hacía era aplicar una capa de emulsión fotosensible sobre una plancha de zinc. Esta emulsión quedaba entonces cubriendo toda su superficie. Para realizar la copia de la imagen, se lo ubicaba en un aparato llamado insoladora donde se lo iba a exponer a la luz, y entre la plancha de zinc y el negativo fotográfico se colocaba la trama. Al exponerlo a la luz que pasaba a través primero del negativo y de la trama generaba una imagen autotípica en la plancha de zinc, que debía ser revelada, como toda fotografía. Esto hacía que en los puntos de trama que iban a constituir las zonas impresoras de la plancha quedara fijada la emulsión, y las zonas correspondientes a blancos quedaban sin emulsión. Una vez hecho esto, se lo sumergía en ácido nítrico para que este ácido penetrara en el metal, generando un bajo relieve en las zonas donde actuaba y quedando en relieve los puntos de trama. Una vez lavado y secado, se lo montaba sobre un taco de madera, al igual que en los clichés pluma. En este video vamos a observar clichés autotípicos y también la impresión con algunos de ellos. Fíjense qué colección de clichés. Hay que ver de dónde obtuvieron todos esos, para qué fueron hechos originalmente. Yo tengo una idea, ahí fíjense, los están poniendo en una rama tipográfica y ahí en una máquina Minerva. Fíjense las imágenes con medios tonos. Cerrando este bloque, vamos a hacer un raconto. Estuvimos viendo cómo se fue desarrollando la reproducción de la imagen mediante la impresión durante todo este periodo, signado por la impresión tipográfica. Desde las imágenes dibujadas en los blancos dejados por los textos, el acompañamiento de distintas técnicas de impresión, hoy técnicas de grabado artístico, desde la xilografía
a las demás que después las vamos a volver a ver porque son las precursoras de los distintos sistemas de impresión convencionales actuales, y con la invención de la fotografía, cómo se aplicó la técnica, cómo se aprovechó para la reproducción de imágenes con variación tonal. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar justamente sobre los distintos tipos de imágenes impresas y también vamos a empezar a hablar sobre los colores de las tintas de impresión. A modo de cierre les dejo una curiosidad de una serie de televisión de los años 60 y 70, donde verán algo de lo que estuvimos charlando en este video. Combat. Starring Vic Morrow. And Rick Jason. Introducing Sylviane Margolin.